a todos los alumnos míos que a lo largo de los 25 años que estuve en la formación sacerdotal recibieron mis clases de Sagrada Escritura en el Seminario Cristo Sacerdote de La Ceja, en el Seminario San Carlos Borromeo de Cartagena, en el Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, el Seminario Intermisional de Bogotá, San Luis Beltrán, y el Seminario Misionero del Espíritu Santo en La Ceja. Quiero saludarlos de manera especial porque esos alumnos, que la mayoría de ellos hoy día son sacerdotes de la Iglesia del Señor, escucharon estos temas, o este tema especialmente, que en las aulas de clase siempre les sabía referir. Quiero en este momento hablar sobre un tema que produce cierto escozor, ciertamente en algunas mentalidades cristianas católicas, pero que es necesario abordarlo. Un tema que siempre permanece en los libros, en muchos libros, de muchos expertos, pero que a veces son poco consultados o tenidos en cuenta por la mayoría de los estudiosos de los seminarios o de los estudiosos laicos. A veces nos quedamos muchas veces con la plática homilética que nos dan los sacerdotes el domingo, en semana algunas veces, o los señores obispos, o en aquellos lugares donde los laicos son grandes y buenos predicadores. Es el tema precisamente de hoy, 22 de julio, de Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, como la ha llamado un célebre papa, la primerita que tuvo la experiencia del Señor resucitado y la primerita que salió a anunciarlo con gran valentía, coraje y profundo amor. Santa María Magdalena, una mujer grande, inmensa en la Iglesia de Dios, en nuestra Iglesia católica, desde el momento de su fundación, pero que muchas veces entra en el olvido, o muchas veces se ha desfigurado su imagen. A lo largo de estos siglos se ha desfigurado mucho su imagen. De ella siempre hemos tenido la imagen de la prostituta o pecadora pública que se convirtió frente a la enseñanza del Señor. A ella la hemos visto siempre en los íconos de la Iglesia católica y muchas veces en los cuadros, en la imaginería de Semana Santa, siempre postrada a los pies de Jesús con sus cabellos largos, enjugándole sus pies con sus lágrimas, llorando sus múltiples y aberrantes pecados. No ha faltado quien diga que los 7 demonios que se decía San Marcos y San Lucas, de los cuales el Señor la había liberado, eran los 7 pecados capitales, cosa verdaderamente irrisoria. Ni siquiera Satanás puede tener los 7 pecados capitales completos. Y por eso yo quisiera referirme a este tema, que para mí ha sido muy sensible. Desde la primera formación en el seminario intermisional y apenas estando en segundo de filosofía, mi segundo año de formación sacerdotal en el seminario mayor, siempre me inquietó. Mirando los evangelios, leyéndolos y releyéndolos y consultando en los libros de aquella época, estamos en la década de los 80, tratando de buscar luces. Desde esa época, desde ese tiempo he venido siempre ahondando en este tema. Agradezco a todos los autores, tanto masculinos como femeninos, que con sus libros me han iluminado y que me han ayudado a sacar las conclusiones que les voy a compartir a continuación. Saludaba a mis alumnos de los seminarios porque ellos en muchas ocasiones me escucharon estas enseñanzas. Voy a partir de un texto sagrado que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 14 y siguientes. La unción de Jesús en Betania. 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después los secó con los cabellos. La casa se llenó de la fragancia exquisita del perfume. Judas el Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo a la bolsa del dinero común de la comunidad, robaba de lo que en ella echaban. Jesús le dijo: déjala en paz. Esto que ha hecho ella anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, a mí, en cambio, no siempre me tendrán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He leído el episodio de la unción de Jesús en Betania en el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 8 del Evangelio de San Juan. Y he querido partir de este texto para decirles que esta María de Betania es la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, pero no es María Magdalena. Es una mujer definida, muy caserita, muy tierna, muy dulce, y que siguió al Señor no por los caminos hondonados de Galilea ni de Jerusalén. Ellas siguieron a Jesús, tanto Marta como María y Lázaro lo siguieron de una manera diferente, viviendo el Evangelio desde sus casas, desde sus compromisos familiares, desde sus compromisos laborales. Hay diferentes formas de seguir a Jesús. No siempre estar detrás de Él, sino vivir allá donde estamos el Evangelio. A un hombre que Él liberó de un mal espíritu, Él le dijo: Señor, te seguiré, y Él lo mandó a su casa. Ve a los de tu casa y cuéntales lo que ha sucedido contigo. Y allí estaba explícita una orden: vive el Evangelio desde tu trabajo, desde tu familia, desde tu ambiente propio. A otros los llamó y les dijo: vengan y síganme. Ellos le siguieron. También muchas mujeres le siguieron a Jesús. Pero quiero dejar claro, María de Betania, también citada en Mateo 26, 6 al 13 y Marcos 14, 3 al 9, es la misma mujer. Marcos y Mateo no dicen que sea María de Betania, pero es el mismo episodio. Y quieren con esto que todas las mujeres que aman y siguen a Jesús se sientan allí identificadas con ella. Es la misma situación donde el Señor incluso la defiende por lo que hizo. Ungió al Señor para la sepultura, lo reconoció como su Rey, como su Señor y como su Mesías. Y frente a las instigaciones, a las protestas de los discípulos, y en este caso de Judas, el Señor los corrigió y el Señor la defendió. Esta es la unción en Betania. No se sabe qué fue la razón por la cual Marcos y Mateo citaron fue a Simón el leproso. No sabemos si hubo una traspapelación de tradiciones y que esto hizo que se olvidara el nombre de María, aunque es algo verdaderamente inaudito. En la primitiva comunidad cristiana los nombres eran muy importantes. A lo mejor, lo repito, Marcos y Mateo callaron el nombre de la mujer para que toda mujer y todo buen discípulo del Señor se sienta representado por el gesto de esta mujer tan maravilloso y extraordinario, donde reconoce al Señor como Rey, como su Mesías y como su Señor. Estos tres episodios se refieren a la misma mujer, María de Betania. Pero María de Betania no es María Magdalena, de ninguna manera. No hay pie alguno para sostener semejante afirmación, semejante hipótesis. Hay películas que se han editado, por ejemplo en 1950, la de Enrique Rambal, qué película tan linda, tan hermosa, una de las mejores que se han editado acerca de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y allí el autor, director de la película, funde a María de Betania con María Magdalena
haciendo de ellas una sola mujer. En realidad eso no es histórico, eso no es evangélico, eso no corresponde a la realidad. María de Betania es muy distinta y es una mujer diversa y distante de María de Magdala. Por eso no las podemos identificar. En la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, a la mujer adúltera que se le presenta a Jesús para que juzgue sobre ella, sobre su flagrante adulterio, por los fariseos, en el capítulo 8, versículo 1 y siguientes, Mel Gibson quiso hacer, claro está, con las revelaciones de Catalina de Médicis, quiso hacer de la mujer adúltera y María de Magdala una sola mujer. También es algo errado, eso está equivocado, no corresponde a la realidad evangélica, teológica e histórica. Son dos mujeres completamente diversas. No han faltado los que identifiquen a la mujer pecadora que entró a la casa de Simón el leproso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 37, haciendo ver que esa mujer anónima que entró allí es María de Magdala, olvidando que en el capítulo 8, versículo 1 y 2 hasta el 3, San Lucas nos identifica que muchas mujeres seguían a Jesús y entre ellas la más importante, María Magdalena. Es decir, San Lucas conocía la tradición de María Magdalena y sabía quién era ella. No se entiende por qué ocultaría su nombre cuando ella entró, según los que creen, que la pecadora pública que entró a lavar los pies de Jesús en la casa de Simón el leproso, lo repito en el capítulo 7, versículo 37 y siguientes de San Lucas, fuese María Magdalena. En realidad no se entiende por qué Lucas ocultaría su nombre. Al contrario, a San Lucas le gusta dar los nombres de las personas por fidelidad histórica, para darle más peso a esa biografía antigua que él escribió acerca de Jesús. Habló de las debilidades de Pablo, habló de las debilidades de muchos cristianos que fueron rescatados por la misericordia del Señor. No se entiende por qué tendría que ocultar el nombre de María Magdalena en lugar de mostrar un acto de misericordia bien grande con ella. Si no lo dijo es porque no era esta mujer. Por eso los biblistas científicos han sacado una conclusión, que a Jesús recibió dos unciones: la unción de esta mujer pecadora pública anónima que no corresponde a Santa María Magdalena de ninguna manera, no se sostiene bíblica y exegéticamente, no se sostiene esa posición. Sería una primera unción, pero esa unción sería de carácter penitencial, de conversión, de arrepentimiento. Y una segunda unción sería la que hizo María de Betania a Jesús 6 días antes de su pasión y de su muerte, como lo narra San Juan, de la cual se refieren el mismo Marcos y el mismo Mateo, refiriendo el mismo episodio con la misma mujer. Son solamente dos unciones. Esto nos hace sacar una primera conclusión: María Magdalena nunca ungió los pies de Jesús. Por eso es un error cuando en Semana Santa sacamos cuadros a María Magdalena postrada delante de Jesús, ungiéndole sus pies. Ella no ungió los pies del Señor. Ella no fue protagonista de estos episodios. Solamente el Evangelio de San Lucas nos la presenta dentro del Evangelio fuera de la pasión, en el capítulo 8, diciéndole que muchas mujeres acaudaladas seguían a Jesús, sirviéndoles con sus bienes, y pone de primera a María Magdalena. Es el único evangelista, San Lucas, tengan eso bien presente, San Lucas es el único evangelista que nos menciona a María fuera de los relatos de la pasión. Los demás evangelistas, Marcos, Mateo y Juan, siempre nos la presentan, es al pie de la cruz, pendiente del sepulcro del Señor y en los relatos de las apariciones del resucitado. Esto nos lleva a una conclusión muy especial. Ni la mujer adúltera, ni la pecadora pública de San Lucas, ni María de Betania son María Magdalena. María Magdalena es otra mujer distinta. San Lucas, cuando la introduce en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, nos dice que María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios, y luego
San Marcos, en el capítulo 16, versículo 9. Recordemos que de los versículos 9 hasta el 20 del capítulo 16 de San Marcos son capítulos canónicos. No pertenecen exactamente al mismo autor, sino alguien que hizo un resumen de las apariciones del Señor, porque veía que el Evangelio de San Marcos había terminado en el capítulo 16, versículo 8, y para él había quedado incompleto. Entonces quiso completarlo haciendo un resumen de las demás apariciones en los otros evangelios. Y ahí él cita a San Lucas, diciendo que María de Magdala, el Señor había sacado 7 demonios. Pero eso no es lo malo, no, ahí no hay nada de malo. Tener 7 demonios no significa lo que nosotros normalmente entendemos. Como algún padre atrevido en un libro escribía que eran los 7 pecados capitales. En una criatura de Dios es imposible encontrar los 7 pecados capitales. Con uno solo es suficiente para uno condenarse. Pues no, no son los 7 pecados capitales. Daimonia en griego significa un poder misterioso, una fuerza misteriosa que domina al hombre, que lo subyuga, que lo esclaviza, que lo hace actuar de manera inconsciente o de una manera no libre. Y normalmente entre los judíos se utilizaba el lenguaje de los 7, que significa plenitud, de daimonia, fuerzas misteriosas, para referirse a los enfermos mentales, a los loquitos o locas, para referirse a los retardados mentales o a los epilépticos, porque se veía que sacaban una fuerza interior misteriosa, rara y hasta peligrosa, y entonces se decía que tenían unos 7 demonios, o que el Señor los había librado de una serie de demonios. Son enfermedades psicológicas, psiquiátricas, esquizofrenias, enfermedades mentales, enfermedades que tienen que ver con el cerebro, con la mala función del cerebro. Pues muy bien, da a entender esto, y me apoyo en varios científicos y científicas de la Biblia, que dicen que lo más probable es que María Magdalena fue víctima de una de estas enfermedades, especialmente de la demencia o la locura o de la epilepsia. Y fue el Señor el que la liberó de esa enfermedad. Y por esa enfermedad que el Señor la libró, ella le entregó su vida, su corazón, y se puso a su servicio. Parece ser que era una mujer acaudalada. San Lucas la menciona en medio de Juana, esposa de un intendente de Herodes, Susana, y una serie de mujeres de prestigio que, liberándose de una situación social enervante y esclavizante y marginante de la mujer, decidieron seguir a Jesús. Y entre esas mujeres se destaca precisamente María de Magdala. El sobrenombre le viene de Magdala, no como decía algún sacerdote equivocado que significaba la cuartelera. Eso es verdaderamente un crimen decir eso, que porque allá en Magdala había un cuartel de soldados romanos. ¿En qué jurisdicción de Roma, en qué ciudad judía el Imperio Romano no tendría su cuartel? En todos, para controlarlos, para mantenerlos a raya. Por eso hacer de Magdala simplemente el lugar del cuartel, y solamente allí para poner a María Magdala visitando a los soldados de noche, eso es un contrasentido, eso es una canallada, eso no tiene soporte en ninguna parte, eso no tiene presentación. Magdala significa también en hebreo Tarshea, que significa lugar de la salazón del pescado, una ciudad en la ribera del mar de Galilea donde se pescaba y se trabajaba el pescado, haciendo la salazón y conservas de pescado para poder exportarlos a lugares lejanos, ya que el pescado del mar de Galilea era un pescado de buena calidad y muy exquisito. Y entonces en hojas con sal y con los rudimentos de la época se conservaba para llevarlo a lugares lejanos. Magdala era un lugar más bien de gente acaudalada, rica, porque este negocio daba pingües ganancias y daba mucho empleo. Esto ya nos da una pista para entender por qué San Lucas nos presenta a María de Magdala de primera y como la que ponía sus
sus dividendos, sus bienes al servicio de la extensión del reino de Dios por medio de Jesús. Llegamos a una segunda conclusión entonces. El que María de Magdala haya sido poseída por 7 demonios no significa que haya sido poseída por espíritus inmundos en el tipo moral, que haya sido una mujer inmoral, una sinvergüenza, de ninguna manera, sino que indica una enfermedad misteriosa que los médicos en ese tiempo no tenían la capacidad de descubrir y de saber qué era lo que pasaba por dentro, en la cabeza, en el cerebro, en el cuerpo de estas personas que sufrían tanto. Y que el Señor liberase a María de Magdala de semejante enfermedad, eso debió haber sido muy llamativo y asombroso para la época. Y para ella misma fue la gran obra de misericordia del Señor, que la miró con compasión y la liberó de semejante yugo, de semejante afrenta. Porque si una mujer sana en aquel tiempo era marginada, imagínense cómo sería una mujer enferma, sufriendo demencia, o sufriendo epilepsia, o sufriendo locura, o sufriendo una enfermedad de retardo mental o una esquizofrenia. El Señor verdaderamente la liberó, y a respuesta de esa liberación, María lo sigue con todo el corazón. En el siglo IV, el Papa Gregorio Magno, en una homilía que hizo con ocasión de la fiesta de María de Magdala, él sintetizó y fundió en María Magdalena la pecadora pública de San Lucas y María de Betania, haciendo de esas 3 mujeres tan distintas, tan diversas, una sola mujer. Pero eso no es cátedra, eso es simplemente una homilía. Y esta homilía sirvió para que a lo largo de los siglos en la iglesia se siguiese considerando a María Magdalena como una conversa, una prostituta que se convirtió frente a las enseñanzas de Jesús y que luego lo siguió. Luego en la Edad Media le dieron a ella como el papel de la patrona de las mujeres de mala conducta, una visión y un epíteto verdaderamente injusto con esta gran santa. Y a lo largo de los siglos se le ha presentado así, se le ha representado así, muchas veces mal vestida, con escotes, con aritos y muchas veces con una serie de atuendos y de accesorios que habla más mal de la santa que bien. Todavía en muchas parroquias el Viernes Santo se saca a María de Magdala con aspecto de una mujer de 4 o menos en conducta. Injusticia grande con esta gran santa. En realidad son mujeres totalmente distintas. La iglesia oriental se ha adelantado a la iglesia católica, y la iglesia oriental siempre ha tenido la fiesta de María de Magdala aparte, el 22 de julio. Ha tenido la fiesta de la mujer anónima que fue a la casa de Simón el leproso el 31 de mayo. Nosotros ese día tenemos la celebración de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Y ha tenido también aparte, me disculpan que en este momento no me acuerdo la fecha exacta, para celebrar la fiesta de María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. El 29 de julio vamos a celebrar la fiesta de Santa Marta. Y yo pregunto a la Iglesia Católica, ¿dónde está la fiesta de María de Betania? ¿Por qué María de Betania desapareció del mapa? Sabiendo toda esa afectividad espiritual y esa cercanía que tenía con Jesús. ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene, la católica occidental no tiene la fiesta de María de Betania? ¿Cómo quedaría de bonito el 29 de julio celebrar la fiesta de Santa Marta y Santa María de Betania? Sería verdaderamente hermoso, pero no. Se quiso fundir estas 2 mujeres haciendo de dos, una sola, de manera ahistórica, de manera antievangélica, de manera equivocada. Todavía hay sacerdotes. Hoy escuchaba yo a través de la internet varias homilías donde los sacerdotes siguen predicando lo mismo que vienen predicando hace siglos, por falta de renovación y estudio bíblico, diciendo que María de Magdala es la prostituta,
y que el Señor le perdonó sus múltiples pecados, porque era quizás la mujer más sinvergüenza de la época. Pues yo desagravio a María de Magdala porque no estoy convencido y nadie me ha podido convencer, ni sacerdote, ni obispo, ni laico predicador, que esto sea exacto. Y hay que ser fieles y hay que rendirle honor a la verdad. María de Magdala, desde esa predicación de Gregorio Magno, ha venido siempre estigmatizada. Se ha utilizado para muchas, pero muchas cosas, para un arte erótico y muchas veces tan morboso, para justificar desde su actitud muchas cosas indelicadas y no virtuosas en la iglesia. Pero en realidad esto no puede ser cierto y no puede tampoco seguir así. Tenemos que avanzar. El Espíritu Santo nos da la inteligencia, la luz, nos da la interpretación exegética adecuada en la iglesia para que vayamos auscultando los caminos de la verdad y vayamos creciendo en la verdad para que la vivamos más intensamente y para que nos inspiremos en una santa de la calidad de María de Magdala. Los evangelistas siempre la citan al final en los relatos de la pasión. María Magdalena llegó con María Cleofás, María Salomé, María la de Santiago, María la madre de los Zebedeos e incluso con la Virgen Santísima a lo alto del Calvario. Estuvo allí con valor, con grandeza, con firmeza, con gran valentía. Porque los expertos estudiosos de la Biblia, desde el punto de vista histórico, han descubierto que incluso las mujeres también eran crucificadas. Y que la madre de Jesús, Santa María Magdalena, María Cleofás, María la de Santiago, María la madre de los Zebedeos, María Salomé, estén en lo alto del Calvario. Esto indica una fidelidad muy grande del discipulado de las mujeres. Que no estén escondidas como los otros discípulos y estén dando la cara allí, incluso viendo cómo pueden consolar, enjugar y aliviar un tanto los dolores del Divino Maestro. Y lo hermoso es que los 4 evangelistas siempre destacan de primer lugar a María de Magdala. Solo San Juan nos pone adelante a la Virgen y de segunda a María de Magdala, pero ella está presidiendo el número de las discípulas que siguieron a Jesús. Luego ella también está como testigo donde se puso el cuerpo del Señor Jesús cuando José de Arimatea y Nicodemo lo bajaron de la cruz. Y es ella, con las otras santas mujeres, ¿qué importa el número? Hay unos evangelistas que nos dan 3, otros nos dan 4. San Juan nos da solamente una. ¿Pero por qué San Juan nos da solamente una, María de Magdala? Porque resume en ella a las otras mujeres que fueron al sepulcro. Porque San Juan quiere hacer una relectura del Cantar de los Cantares, de la amada que ama profundamente a su amado en el Cantar de los Cantares. Y el amado es Jesucristo. Y la amada es la iglesia. Y quiere San Juan hacer de Santa María Magdalena una entidad corporativa que nos represente a toda la iglesia, que buscamos a Jesús desde la mañana al mediodía, en el ocaso y en la oscuridad de la noche. Y por eso ella aparece buscando al Señor, como la iglesia se levanta: por ti madrugo, Dios mío, por ti madrugo. Así es la iglesia. Y la iglesia es considerada como la esposa de Cristo. San Juan, tomando como telón de fondo, como papel mantequilla, el Cantar de los Cantares, la teología hermosa de la iglesia, la cristología preciosa del resucitado, y teniendo muy en cuenta la poesía que embellece los relatos y que hace de los episodios joyas maravillosas que se quedan estampadas en el corazón, nos presenta así el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Porque es el encuentro de Jesús con la comunidad que lo quiere abrazar contra su corazón, pero no se puede apropiar de él, porque la iglesia tiene que entregar a Jesús, donar a Jesús, dar a Jesús a los hermanos. No se puede apropiar de él. La iglesia que descubre en Jesús siempre su pastor, su único pastor,
Por eso cuando Jesús la llama María, ella se vuelve y le dice Raboní. Es la ovejita que descubre a su pastor. Jesús lo había dicho en el discurso del buen pastor en el capítulo 10 de este mismo evangelio de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas conocen mi voz, y por eso me siguen a mí y no siguen a otro. Y cuando escuchan mi voz, ellas me conocen, ellas me reconocen. Por eso cuando la llama María con el nombre propio, que significa la señora libre, eso significa María, la señora libre, entonces se vuelve ella y le dice Raboní, maestro mío, mi único maestro, mi exclusivo maestro, por quien vivo, por quien he vivido y por quien viviré. María de Magdala ya no tiene más maestros y señores que la lleven por los caminos de la salvación, de la alegría y la felicidad que Jesucristo nuestro Salvador. Y Jesús la hace a ella apóstol de los apóstoles. Es la primerita que le encomienda que vaya y le diga a sus hermanos, a los discípulos, unos que están encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, como dice San Juan. Vaya y dígales a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y dígale estas cosas. Y María de Magdala llega ya a anunciarles: el Señor se me ha aparecido, el Señor está vivo, se me ha aparecido y me ha dicho que les diga estas cosas. Con razón ha sido llamada apóstol de los apóstoles, porque les lleva el mensaje de la resurrección a los apóstoles. Y por el mensaje de la resurrección, estos discípulos llegarán a ser verdaderamente lo que son, apóstoles. Así como lo decía San Pablo: soy apóstol de Jesucristo porque el Señor a mí también se me apareció y me envió a evangelizar y a llevar el mensaje de la resurrección, el mensaje del reino. He ahí la importancia y la grandeza de esta mujer, María de Magdala, que se ha desfigurado tanto en el cine, en la mentalidad popular y en la misma iglesia piadosa y muchas veces pietista. Esa desfiguración de María de Magdala como una prostituta simplemente que se convirtió al grupo de Jesús y enamorada de Jesús, llevada por la pasión meramente afectiva y sexual, ha hecho que se desfigure también la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se han dado películas groseras que desvirtúan la grandeza, la hermosura y el misterio de Cristo. Y se ha visto a Jesús tentado simplemente por pasiones meramente morbosas, meramente rastreras, en virtud de María de Magdala. Y a María de Magdala se le ha visto siempre como una especie de seductora de Jesucristo. Esto en novelas, en películas, en la mentalidad popular de muchas personas y en la mentalidad también a veces dañada de muchas otras. Eso no corresponde a la realidad. Y todo esto ha hecho que se desfigure también la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La película La Última Tentación de Cristo es verdaderamente una desfachatez donde se desfigura a nuestro Señor. El Señor arrepentido de no haber cometido una serie de actos que, siendo humanos y no siendo malos, sin embargo, el Señor no lo realizó. El Señor fue verdaderamente puro, inmaculado y santo, y ofreció no solamente su cuerpo, su ser al Señor, a su Padre, sino también su sexualidad. Y estas películas lo presentan a Él como ávido de deseo, morboso, erótico y postrado frente a los meramente sentimientos y deseos de la carne. Esto ha hecho que se desvirtúe la imagen de nuestro Señor Jesús, se desvirtúe la imagen de esta gran santa a la que deberíamos invocar para que nos ayude a enamorarnos más y más de Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos varias conclusiones. María de Betania, la pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas 7:37, no son María de Magdala. La mujer adúltera, el capítulo 8 de San Juan, tampoco es María de Magdala. Los 7 demonios de María de Magdala no son pecados morales, ni mucho menos pecados de desorden sexual, mucho menos los pecados capitales. Lo repito, un ser humano no puede con 7 pecados capitales. Yo creo que ni siquiera el diablo, ni siquiera Satanás. Y por eso hay que hacer justicia. Los famosos 7 demonios de María de Magdala serían una enfermedad
crónica que ella sufrió, demencia, algún problema de cefalgia, algún problema del cerebro, locura, pudo haber sido también esquizofrenia, pudo haber sido también una especie de enfermedad de retardo mental, quizás, o epilepsia. Yo estoy más por el lado de la epilepsia. La epilepsia era una enfermedad y todavía hoy se le mira con tanto temor, que parece unas fuerzas internas que manejaran a la persona y que la hacen perder el control, la desfiguran, hacen que eche espumarajos por la boca, que se retuerza y uno piensa que se va a tragar la lengua, que se va a morir. A mí me tocó en el seminario, cuando estudiaba con un compañerito que le daba eso, y cuando le daba en clases o estábamos cerquitas de él, era horroroso, pavoroso. Y ciertamente uno tendía la tentación, ¿qué era lo que sucedía en esa cabecita, en ese cuerpo de ese compañerito, pobrecito? Así sucede. María de Magdala fue confundida precisamente y fue señalada de prostituta simplemente por los famosos 7 demonios que no corresponden exegéticamente, científicamente, históricamente y evangélicamente. No casa esa posición de pecadora con lo de los 7 demonios. Otra conclusión: María de Magdala solamente aparece dentro de los evangelios actuando en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Por el resto de los otros evangelios, aún en Juan, solamente se encuentra en los relatos o en los episodios del Calvario, del sepulcro vacío y de las apariciones del Señor resucitado. Otra conclusión: el Papa Gregorio Magno se equivocó cuando fundió esas 3 mujeres en una sola. La Iglesia Oriental venera a María Magdalena por separado, a María de Betania y a la mujer anónima que lavó los pies del Señor en la casa de Simón el leproso. La Iglesia Oriental siempre ha tenido claro esta visión. Nosotros, la Iglesia Católica, celebramos hoy la fiesta de María de Magdala. El 29 de julio celebraremos la de Santa Marta, y se nos perdió la fiesta de María de Betania por ese gran error. María de Betania no tiene lugar en el santoral católico, siendo una mujer tan cercana, tan dulce, tierna y seguidora también del Señor Jesús. No como María de Magdala, sino desde su casa, desde su trabajo, desde su permanencia con Él. No siempre seguir al Señor significa ir detrás de Él, es vivir su evangelio, vivir la voluntad del Padre, cumplir su palabra, amarle a Él y a los hermanos con todo el corazón. Podemos seguir a Jesús sin necesidad de ser sacerdotes, seminaristas o laicos misioneros. Desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, desde nuestro empleo, desde nuestras labores, podemos seguirlo si cumplimos la voluntad del Padre, vivimos la palabra del Señor, cumplimos sus obras, amamos a Dios y amamos a los hermanos. Así nos lo repite el Señor frecuentemente. Por eso le agradecemos inmensamente al Papa Francisco que esta memoria, que todavía en los misales viene con notas negativas acerca de María de Magdala, que el Papa Francisco haya elevado a la condición de fiesta esta memoria de Santa María Magdalena, y que verdaderamente le haya dado el puesto que se merece, apóstol de los apóstoles, una mujer apóstol entre los apóstoles, con un corazón grande, inmenso, con un corazón de oro, con una mujer llena de amor, una mujer llena de esperanza, una mujer intrépida, valiente, aguerrida, como esas mujeres que nada las detiene, porque en su corazón hay mucho amor. Y es que el amor nos hace imparables, el amor nos hace invencibles, el amor nos hace alcanzar hasta lo imposible. Y María de Magdala, anunciando, predicando y viviendo a Jesús resucitado, alcanzó precisamente los tronos del altar, y por eso a ella hoy la veneramos con gran cariño, fervor y respeto. A ella la desagravio yo siempre, a quien le tengo mucha devoción, a quien le tengo mucho respeto y mucho amor. La desagravio siempre diciéndole: tú eres una mujer maravillosa, de la cual no siempre se ha pensado lo mejor,
pero tu corazón está delante de Dios y eres trigo maduro, dorado y hermoso del Señor. Eres también, oh María de Magdala, la perla bellísima y de gran valor por la cual Jesucristo entregó su vida. María de Magdala, tuviste también la alegría de estar abrazadita a la Santísima Virgen María allá en lo alto del Calvario, a la sombra de la cruz. Y tú también fuiste entregada a la Santísima Virgen María como hija en el discípulo amado. María de Magdala, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga y que estas pinceladas exegéticas, históricas y evangélicas, litúrgicas y espirituales les sirvan para crecer más en el amor a Jesucristo, en el amor a la iglesia, en el amor a los hermanos, y para que miremos con nuevos ojos y una mejor devoción a Santa María Magdalena. Muchas gracias. Felicidades para todos. El Señor los bendiga.